Hola a todos los oyentes, hoy quería explicaros acerca de conceptos como la Trinidad y qué tiene que ver con nosotros. Si queremos entender la Trinidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos razonarlo con nuestro ser, que se compone de alma, cuerpo y espíritu, donde el Padre representa la voluntad de creación, que sería equiparable a nuestra alma humana, donde residen emociones y pensamientos. Cristo es el cuerpo de Dios, es el brazo ejecutor de Dios, al igual que nuestro cuerpo, en muchas ocasiones es dominado por nuestra alma. El Espíritu Santo es el vínculo entre Dios y el ser humano. En Génesis 1, cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra era una masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios sacudía la superficie de las aguas. Otras versiones dicen que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El espíritu humano es la conciencia que contempla y gobierna nuestra alma. No una conciencia de conocimiento moral, sino una parte de nosotros que contempla nuestras emociones pero no se identifica con ellas, por lo tanto, no se deja gobernar por los pensamientos producidos por ellas. Esto sería en el mejor de los casos, porque cuando nuestro espíritu humano está gobernado por las mareas del alma, nos convertimos en víctimas del vaivén de las aguas. Por eso necesitamos que nuestro espíritu esté ligado al Espíritu Santo de Dios y de esta manera no dejar que las emociones ni los pensamientos del alma nos manipulen. Entonces, para entender la Trinidad, digamos que el Padre, Yahvé o Jehová, representa el querer, esa voluntad que define al artista, al trabajador que se pone el despertador para levantarse y se levanta, a todo aquel que se propone realizar algo y cumple con su palabra. Esa voluntad en el Evangelio de Juan se denomina Verbo, que se hizo carne, y aquí entra el cuerpo, que es Cristo, que culminó la voluntad de Dios a través de su sacrificio, por el cual, a través de la fe en su vida, en su muerte y su resurrección, conectamos nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Cuando una persona se encuentra triste, con la autoestima por los suelos, puede incluso dar órdenes de maltrato en este estado a su propio cuerpo, ya sea comiendo en exceso, drogándose, practicando excesivo deporte, durmiendo en exceso, etc. Cuando el alma se apodera del cuerpo, el cuerpo se descontrola, se convierte en una marioneta e incluso en un basurero. Cuando esto sucede pensamos que es solo una mala racha, que ya se pasará, pero es necesario despertar la conciencia a un mundo espiritual que gobierna la vida en la tierra. No solamente los chamanes de las tribus indígenas percibían el mundo espiritual, también los budistas que creen en la reencarnación y un sinfín de culturas intuyen o viven el mundo espiritual de una manera u otra. Por otra parte, es deprimente que personas ateas rechacen dirigirse a Dios en el nombre de Cristo, pero si les dices que hay opción de viajar a la India con un maestro en yoga, van con los ojos cerrados a realizar todas las posturas necesarias meditativas para alcanzar la paz. Alcanzar la paz espiritual no consiste en meditar en la posición de media flor de loto, ni en alucinar con la ingesta de setas o plantas. De nada sirve rezar el Padre Nuestro 40 veces si no apreciamos el valor intrínseco en la manera de dirigirnos a Dios que Jesús nos enseña. El error más común al decidirse a orar es el siguiente: Dios, si existes, haz esto o lo otro. Dios nos observa y piensa: si dudas de mi existencia, ¿cómo piensas que te ayude alguien que puede que exista o no? Si crees que soy y que te puedo ayudar, pide con el respeto de un hijo a un padre y no con exigencias, así tendremos una relación sincera. O al menos eso es lo que me habla a mí cada día, ¿no? A veces queremos orar a Dios como aquellos que pasaban cerca de Jesús crucificado y decían: si de verdad eres quien dices ser, baja de esa cruz, ¿no? En vez de humillarnos reconociendo que somos seres débiles y frágiles que necesitamos de Él. Jesús nos enseña a orar en Mateo 6, del 9 al 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Lo más llamativo y que más me costó entender del Padre Nuestro es pedir que nos perdone de la misma manera que nosotros perdonamos a los demás. Pues bien, esta es la verdadera revolución que transforma el mundo, el perdón. Si no perdonamos, no estamos preparados para ser perdonados. De hecho, Jesús lo explica en el siguiente versículo. En el versículo 14 de Mateo, en capítulo 6, porque si vosotros perdonáis a los demás el mal que os hayan hecho, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Muchos detractores de esto, defensores de una gracia idealizada, piensan que ya no es por obra sino por fe, pero esta verdad es incompleta. Como sabemos, la fe sin obra está muerta, según
Santiago capítulo 2, mejor es pensar en un camino de perfección a través de la fe con frutos de perdón y de amor, resultados de la gracia, que todo lo contrario. A veces pensamos que ser cristiano es portarse bien, ser correcto, pero aunque Jesús es correcto, nosotros como humanos, que en varias ocasiones caemos en tentación, ya sea al reaccionar ante una injusticia, provocando otra aún más grave o dejándonos dominar por deseos que terminan destruyéndonos, podemos y debemos hacer lo correcto, pero sabiendo que aún así puede que hiramos a alguien, ya sea de palabra o de hecho. Ser conscientes de esto nos hace ver la maldad del otro como algo que también hay en nosotros o podría haber en cierta medida, y eso nos ayuda a perdonar. Cuando no podamos perdonar, pidámoselo a Dios, que ya nos perdonó. Llegará el momento en que lo que nos suponía un esfuerzo lo hagamos de corazón. Cuando separamos la maldad que hay en la persona de la persona, los insultos y los desprecios hacia esa persona cesan. Otras veces es nuestra propia maldad que nos hace percibir maldad en otros que en realidad no existe, como los que vieron maldad en Jesucristo y lo crucificaron. Jesús dijo a sus discípulos: es imposible evitar que haya quienes instiguen al pecado, pero hay de aquel que incite a pecar. En Lucas 17. Si el pecado de una persona le llevó a hacer algo detestable, oremos para que Dios la sane, pues solo Dios es justo y Cristo pagó el pecado de la humanidad, por el pecado de la humanidad con su vida, pero resucitó y reina con autoridad, y solo en él hay justicia. Sin él cada cual pagará en cuerpo y alma, ya sea aquí o en el infierno, hasta saldar su deuda. Entender esto nos quita un peso de encima, el peso del rencor, del odio, de venganza. Entregar toda nuestra angustia y todo nuestro agotamiento a Jesús nos hace libres, confiando que en él está la justicia más allá de la vida o la muerte sobre esta tierra. Para terminar, quería leeros en Mateo 11:28, venid a mí, dice el Señor, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os daré descanso.